Buenas, 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 ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Lo vil y despreciado Podcast. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? bien, Todo bien. Bueno, en el día de hoy... Pará, me gustaría- Dani. Sí. ¿Qué? No, mirá cómo estás. ¿Vos vas a empezar así a dar la introducción? Pensaba que sí, pensaba que podía hacerlo, ¿no? No, sacate la capucha. de verdad, sacate la capucha. Bueno, No, me saco la sí, capucha. poco- Un poco Ok, más de respeto. ok, ahí No, va. y ese Bueno, gorro, no. Ese gorro no va. Esto sí, no, esto es una risa. ¿me tengo que sacar el gorro también? Sí, y peinate. Acomodate los pelos. Por favor. No, bueno, entonces, escuchá, no... Pará, ¿y dónde No dejaste arranco, el traje? no. Camisa, Bueno, Es que corbata. venía bien arreglado hoy. Claro. Pero Presentable. no, Si no, vas a dar la no tengo introducción. traje. No ¿No tengo tenés traje, no traje? uso. Un poquito de gel, peinarte, ¿no? No pensaba arrancar de esta manera. No, así no podemos hacer el programa. Luego de esa breve introducción de lo que vamos a hablar hoy, quisiera que digamos el título de este capítulo, que es La culpa que no viene de Dios. Y me gustaría que vayamos directamente a la palabra. Juan 8, del 1 al 11, cuenta un momento que el título lo hace importante y dice: la mujer que encontraron en el adulterio. La Joder. mujer sorprendida en La adulterio. mujer sorprendida en adulterio. Gracias. Y cuenta de que Jesús, volviendo del jardín, Ey, ¿qué te Vamos a pasa, Dani? leerlo. ¿Estás trabajando? Sorprendida. Vamos a leer en Juan 8. Perfecto. Vamos a leer en Juan 8. ¿Arranco del inicio? Sí, Yes. por favor. Bueno, la mujer sorprendida en adulterio. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Pero los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esa pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras uno, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Jesús. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Muy bien. Wow. Cosas a resaltar de ahí para terminar con la introducción es que cómo le traen a la mujer a Jesús delante de él, en medio de toda la multitud, con piedras en las manos, a punto de apedrearla. Jesús, ¿qué hace? Se arrodilla y empieza a dibujar, cambia el foco. Jesús te saca del centro para ser él el centro. La mujer que tenía culpa, que sentía miedo, que se sentía avergonzada, deja de ser el foco para pasar a ser Jesús. Lamentablemente vivimos en una sociedad que condena, que castiga, Que pone reglas. que pone reglas, o que sabotea. normas. Sí. Pero también entre esas personas nos encontramos muchos de nosotros que nos autocastigamos, que nos autocondenamos y nos autosaboteamos. El hecho de que te culpes retrasa una futura restauración. Y hoy, con ayuda de Dios, vamos a ir quitando esos muros que no te permiten que te acerques a Jesús. Bien, una de las cosas que notamos para arrancar es unas pequeñas culpas silenciosas, o comunes, mejor dicho también. Como descansar del servicio, como decir que no, como no cumplir con las expectativas, estos estándares de la iglesia, Ujú. o simplemente ser diferente, no ser lo que esperan de nosotros. Y eso lamentablemente es un trabajo de la mente. Estándares que nosotros creemos que hay que cumplir, no es que la iglesia los pone. Exactamente.
nos ponemos esos tipos de pesos, de lo que tenemos que cumplir, a cómo tenemos que llegar. Justamente el sketch que hicimos al principio, esto de venir vestidos de una manera. Sí, eso iba a mencionar justo, que hablando un poco acá entre nosotros, recordábamos cuando Jesús mencionaba a los fariseos que eran personas, eran religiosos que conocían la palabra y ellos, aparte de conocer la palabra y de enseñarla a los demás, ponían reglas o normas aparte, extra. Por ejemplo, antes de comer, lavarse las manos para no contaminar el cuerpo y demás. Entonces Jesús los acusaba muy duramente a ellos. Sí. Y algo que... Pero porque eran cosas que ellos no hacían. Exacto. O sea, ellos que eran maestros que enseñaban, eran cosas que no hacían. Que solo Una decían. esa, que solo decían, claro, bueno, ustedes tienen que hacer esto para poder ganarse el cielo, para poder ser salvos y demás, pero ellos no eran ejemplos de lo que decían, era de la boca para afuera. Y Jesús condenaba esto, porque no solamente eso, sino que ponían cargas pesadas en los demás. O sea, yo creo que pretendían que los demás fueran perfectos, por así decir, para que puedan acercarse a Dios. Como que ellos eran los jueces, a ver. Sí, exactamente. Eso te iba a decir. Entonces, muchas veces nos encontramos con personas que toman este rol de jueces, o nosotros mismos nos ponemos en el lugar de jueces. Bueno, esta persona sí, no puede acercarse a Dios, cuando en realidad Dios nos espera con brazos abiertos, nos espera para pasar un momento con Él, para compartir algo que le importa sobre todas las cosas, primeramente es el corazón. Algo que agrego a eso es que Dios no creó un plan de salvación para justamente las personas correctas. El plan de salvación es para todos, para las personas correctas, pero también así como Él lo dice en su palabra, yo vengo a buscar a aquellos que el mundo desecha. Bueno, nuestro título, lo vil y despreciado. Él viene a buscar a aquello que no es políticamente correcto, justamente. Que tiene falencias, que tiene dolores, que tiene errores. No significa que va a quedar así, sino que lo elige justamente para glorificarse. Cosas que tenemos que derribar, como por ejemplo esto de no me estás diciendo que no a mí, te estás diciendo que no a Jesús. No cumplo con los estándares, no tengo la vestimenta. ¿Tengo que dejar de fumar para ir a la iglesia? A mí me ha pasado de... una de las culpas con las que he cargado en su momento, bueno, una es, me siento identificada con decir que no. Muchas veces nos cuesta mucho decir que no, pero arraigado a otra que era el miedo, o no sé si miedo, pero el hecho de decepcionar a otros. Es decir, si digo que no voy a decepcionar a tal persona, si digo que no voy a decepcionar... Y nos vamos cargando con esas mochilas que no nos corresponden. Lo anexamos con el capítulo anterior, el decir que no, porque a lo mejor estamos cansados, y lo que al principio empezó como una idea de descanso terminó siendo una culpa. No, tengo que volver al trabajo porque no puedo no servir al Señor. Sí, es una culpa que, como decían ustedes, que nos cargamos nosotros, tanto el cristiano, el creyente, y como el no creyente o el que no dio ese paso de fe de empezar a congregarse o de buscar de Dios, porque me ha pasado, por ejemplo, en mi caso, de cuando mi fe se enfrió, que me alejé y sentía que tenía que volver, que sabía que estaba errado y me cargaba con esa culpa. Yo decía, qué hipócrita que soy si vuelvo a la iglesia, si vuelvo a buscar de Dios. O sea, me sentía hipócrita. O cómo te van a mirar. O cómo me van a mirar, claro. Exactamente, también. Y bueno, y después de ese proceso, que entendí que el Señor siempre te espera con los brazos abiertos, y como le dijo a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Me pasó, por ejemplo, con un familiar, con mi hermano, que yo siempre lo estoy animando para que dé ese paso de fe, para que él se acerque a Dios, que busque de Dios, para que él pueda tener ese orden en su vida. Y él muchas veces su respuesta es espera que cuando esté mejor en esta área, o cuando esté mejor, porque se sienten que no son dignos de acercarse, o se sienten culpables con una culpa. No, espera que se me acomode esto, pero entonces después voy, cuando esté bien voy. No, ¿me entendés? Es como, yo le digo, es como cuando vos te sentís enfermo. ¿Qué haces? ¿Esperás estar sano para ir al médico? No. Una persona que cree en Dios, tanto como una persona que no cree en Dios, piensa siempre que tiene que cumplir algo como para estar más cerca de Dios. Porque me acordaba de una vez hablando con una persona,
me dijo que ella creía que no sabía nada, que no sentía a Dios porque no tenía tal conocimiento. Entonces, yo creo que también este programa es derribar un poco muchos argumentos que nosotros mismos empezamos a levantar y que no necesitamos cumplir ningún tipo de estándar, de modelo, lo que sea, para saber que Dios está con nosotros siempre y en todo momento. Entonces podemos también definir que uno de esos muros o de los cuales queremos derribar es la mente. El enemigo trabaja en nuestra mente constantemente. Él disfruta trabajar en nuestra mente. Sí. Él quiere matarnos a través de nuestra mente. Ujú. Si él gana ese terreno, seguramente nos gana completamente. Y esto es para personas fuera de la iglesia como para personas dentro de la iglesia. El sentirnos culpables también nos ataca, como lo estamos diciendo, personas dentro de la iglesia. Imagínate aquellas que no tienen a personas Cristo. creyentes y no creyentes. Exactamente. Claro. Uno de los versículos que me anoté que refleja un poco esto es: y la paz de Dios guarda sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Anoté varios versículos que hablan de la mente, la renovación de la mente diaria, tú guardarás en completa paz aquel Cuyos pensamientos en ti perseveran. Pero este versículo que dice en Cristo Jesús, nuestra mente tiene que ser ganada por el Espíritu Santo. No podemos salir a la batalla con una mente perdida. Tiene que ser ganada por el Espíritu Santo. Todos nuestros pensamientos tienen que ser desde una fuente buena. Ahora, si tenemos unos pensamientos que son malignos, tenemos que rever dónde estamos parados. Y entender que Sí. no es algo imposible, porque por ahí pensamos, bueno, es difícil con tantos pensamientos que se vienen, por ahí el tema de la ansiedad, de la depresión, y ahí es donde el enemigo empieza a aprovechar y a cargar mochilas. Entender que nosotros tenemos esa llave o ese poder, tanto de abrirle la puerta para darle lugar a nuestros pensamientos, como de cerrar esa puerta y esa llave. Nosotros tenemos la llave, o se la damos al enemigo, o se la damos a Satanás, a las malas influencias, o se la damos al Espíritu Santo, que es el que nos va a recordar cuál es nuestra identidad y hacia dónde tenemos que apuntar. Una de las cosas que me había dicho el otro día Steffi, que me gustaría que diga esa frase, que fue muy buena, ¿podrías repetirla? Es una frase que aprendimos, o sea, no es una frase que aprendimos, sino que es una frase que escuchamos en un estudio que estuvimos haciendo, que dice que el enemigo no es Repetitivo. ingenioso. Ingenioso. O sea, el enemigo no te va a poner nuevas trampas para hacerte caer, sino que va a ser repetitivo. Exactamente. Entonces, si sabe que por algo vas a caer o te vas a sentir de tal manera, él va a hacer lo mismo, incluso de lo mismo algo peor, pero él va a repetir y va a querer hacerte caer con lo mismo. Y me acordaba algo que también habíamos aprendido, esto de la mente, es que el enemigo no entra, bueno, esto que decía de la llave, no entra así de una a la mente porque tiene libre acceso, sino que el permiso se lo damos nosotros, y eso es algo que habíamos aprendido. Sí. Nosotros le damos el permiso para que él entre. ¿Y cómo le damos el permiso? O sea, el enemigo no puede estar en nuestra mente, no puede leer nuestros pensamientos, pero él sí puede ver nuestras actitudes o cómo reaccionamos frente a ciertas situaciones. Entonces, justamente esto que dice Steffi, de situaciones que nos ve débiles o que nos ve que nos pueden tentar o nos pueden hacer caer, es donde él va a tratar de entrar. Ajá. Lo había visto en una peli hace un tiempo, esto de, no sé si eran demonios que eran, pero que querían entrar a la casa, al bar. Y decía, bueno, permiso, ¿puedo pasar? Y de adentro le decía, pará, ¿por qué estás pidiendo permiso? Si Legión. acá... No, no. La película, Creo que era una No, película no, como de no. vampiros. Se llama Pecadores, sí, Ah, sí, Signers. ya sé cuál es, sí. Pensé que era Eh, Legión. Porque Legión entra en un bar también. Y bueno, y le dice, che, pero ¿por qué pedís permiso si acabas de salir? Y ahí es donde llama la atención. Está pidiendo permiso porque no es él en realidad. Es algo que está controlándolo a él. Y me gustaba esa referencia que diste de que nosotros le damos el permiso muchas veces al enemigo justamente a esos pensamientos. En la iglesia venimos hablando mucho de los pensamientos últimamente, en las prédicas, los domingos están invitados. Estamos hablando mucho de esto de renovar la mente constantemente. De un versículo que anoté es Colosenses 3:2.
pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Justamente, enlazando un poco con la historia de esta muchacha, Dios, Jesús, se arrodilla y cambia el foco. Muchas veces tenemos que cambiar el foco de nuestra mirada. ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada? Nuestra mente, ¿dónde la estamos poniendo? ¿En las cosas superficiales o en las cosas de arriba? Sí. Cambiar el foco te ayuda a cambiar la mente. ¿Y qué voz estamos escuchando? Si la voz Exactamente. de la culpa o la voz de Dios que nos dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Y cuidar esa mente para que el enemigo no entre es a través de leyendo su palabra, orar todos los días, guardarse en el Señor. Y se me venía a la mente el ejemplo que ponían. Hay un versículo, si no me equivoco, es un salmo donde dice: unges mi cabeza con aceite. Y dicen que se representaba que los pastores a la oveja le ungían la cabeza con aceite, porque dice que había las moscas que se le metían dentro de la oreja y como que terminaban enloqueciéndose, y la ovejita se azotaba la cabeza contra las piedras para sacar eso. Entonces Sacarse de ese tormento. se terminaban lastimando. Entonces le echaban ese aceite para que la mosca no entrara en la cabeza, dentro de la cabeza. Así que representa eso de cuidar nuestros pensamientos, nuestra mente, a través de su palabra, a través de la oración, a través de buscar siempre su presencia, y como dijiste, de buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia. Anoté un par de discursos de culpa. Dios no me puede amar así. Tengo que dejar esto para ir a la iglesia. No soy perfecto. Hoy mismo me la mandé. Algunos de los discursos de varios que existen, muchos más. De hecho, seguramente alguno de nosotros ha puesto un discurso sobre la mesa para no venir a la iglesia, para no acercarnos a Jesús. Sí. Déjame decirte algo, a la persona que está mirando esto. Dios te ama. Y no hay nada que puedas hacer o que dejes de hacer para que Él te ame menos o te ame más. Él te ama simplemente. Y Él necesita ya que te acerques a Jesús. Él necesita que te acerques a Él. O sea, me hace recordar mucho la historia del hijo pródigo. Él se la mandó, pero el padre no veía la hora de que él vuelva a casa. Y a lo mejor en ese momento en el que él estaba con los chanchos, decía, no, ¿qué voy a volver así? No puedo volver a casa. Termina haciéndolo, a lo mejor con culpa, con miedo de que no lo reciban. Y el padre lo recibió con los brazos abiertos. En esta noche hay muchas personas que tienen que volver a casa. Por eso este capítulo es muy importante, muy importante. Tenés que dejar la culpa de lado y tenés que volver a casa. Y se castigaba. Él decía, porque voy a ir y que mi padre me ponga a trabajar con los obreros, con los que trabajan en el campo, pues no soy merecedor de su... Y sin embargo el padre estaba dispuesto a aceptar el peor lugar en la casa, pero sí, con tal de estar en la casa. Sí, de verdad eso. Y también se me viene a la mente el tema de la culpa que nos ponemos nosotros. Y después también está la culpa que se le echa a Dios también. Se me venía hoy que les comentaba en mi trabajo mientras pensaba el programa de hoy. Recordé una historia que se las voy a compartir, el que no la conoce. Dice que un cristiano entra a una peluquería con la Biblia, apoya su Biblia y se sienta para cortarse el pelo. Entonces el peluquero le dice, ve que es cristiano, le dice, discúlpame, dice, pero para mí Dios no existe. ¿Por qué? Le dice él. Porque si Dios existiera, no habría guerras, no habría muertos, no habría desnutrición, no habría niños sufriendo. Dice, no existe para mí Dios. Y al cristiano como que lo agarró frío en ese momento, quedó mudo, quedó pensando, quedó en silencio. Y sale afuera, cuando te termina de cortar, abona su corte, sale afuera y mientras está por cruzar la calle encuentra en la parada de colectivo a un hippie, con el pelo largo, la barba, escuchando música, esperando el colectivo, y lo invita a que si lo podía acompañar. Entra a la barbería con el hippie y le dice, discúlpeme, señor barbero, pero para mí los barberos no existen. ¿Cómo que no? Dice, ¿yo qué soy? No, porque si existirían no habría personas con esta barba larga, con este pelo largo. Entonces el barbero le dice, pero es porque él no viene a mí. Entonces el cristiano le dice, exactamente, eso es. Hay tantas muertes, tantas guerras, tanto sufrimiento, porque las personas, los adultos, no van a Dios.
Y yo creo que eso nos enseña a que no es la culpa de Dios, sino es de nosotros, de no ir a Él, de no buscarlo a Él. Yo noté la voz de la culpa. ¿Cómo se siente la voz de la culpa a diferencia de la voz de Dios? Y yo anoté que cuando la culpa se apodera de nosotros, nos apaga. Nos hace creer que porque fallamos no tenemos oportunidad. Nos hace sentir avergonzados, nos inhibe. Y para resumir todas esas palabras, nos esclaviza. Y anoté un versículo que está en 2 Corintios 4:6, que dice: porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Si vos sos una persona que está en Cristo, quiero decirte que si te viniste sintiendo así como lo mencioné, Dios te está diciendo que Él puso en vos luz y que esa tiniebla, lo que hayas hecho, lo que no hayas hecho, ya está. Él puso luz dentro tuyo. Y me gusta porque en ese mismo versículo dice que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Es decir, te está invitando a mirar a Cristo. Mirá a Cristo. Y recordá que antes ya pasó. Mirá a Cristo. Hoy mirá a Cristo. Porque la voz de la culpa te va a hacer sentir la peor cosa. Pero Dios te va a decir que para Él sos luz, porque en Él habita Cristo, en vos habita Cristo. Y también anoté Romanos 8:15, que dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Nos permite clamar Abba Padre. Es decir, si esa voz de la culpa te hizo sentir que te merecías estar solo, o te mereces estar solo, o te mereces todo lo que te está pasando, el Espíritu de Dios que habita en vos te dice que clames Abba Padre, porque hay un Dios que te escucha y hay un Dios que está con vos y que no te mereces todo eso. Y anoté también la voz de Dios. ¿Por qué? Porque mencionábamos este versículo de Juan 8, de la mujer adúltera, y me gusta esta parte porque la parte en la que ella habla y le responde a Cristo, ella dijo: nadie, Señor, cuando Él pregunta, ¿dónde están los que te condenan? Ella dijo: nadie, Señor. Primero, el reconocer que Él es un Señor, que Él es nuestro Señor. Reconocer esa autoridad. Y después, que cuando nosotros miramos con los ojos de Cristo, no hay nadie que nos pueda condenar. Cuando nosotros miramos con los ojos que Dios quiere que nosotros veamos, primero que no condenamos y segundo que para Dios somos todos iguales. No hay ni un pecado más grande que otro. Y el vete y no peques más, la respuesta que Jesús le dio a esa mujer, yo lo anoté y siento como que es un te amo, pero no te hagas más daño. Bien. Y como decía al principio, la voz de la culpa te hace sentir y creer que eso es lo peor. Pero la voz de Dios, que es su palabra eterna, ¿cuál es la voz de Dios? Su palabra eterna. Su palabra que te dice que hay luz dentro tuyo, por medio de Cristo. Por eso este capítulo nos lleva a repensar
Y como decimos en los capítulos anteriores, primero fue para nosotros. Y es lo que nosotros queremos también reflejar, que Dios sigue trabajando en esto. Amén. 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 La verdad que, bueno, es hermoso este mensaje que nos deja su palabra, que nos deja esta historia de esta mujer que fue adúltera. Y es verdad eso que decís, que primero es para nosotros y de eso que vamos aprendiendo es de lo que queremos transmitir también, porque creemos que son temas importantes que nos afectan tanto a nosotros como a todos y muchas veces no se hablan. Esto de cargar con mochilas, con culpa y lo hacemos de manera silenciosa porque no mostramos a los demás. Y también porque vemos que son temas que quizás no se tocan mucho, decimos, bueno, no, son cosas que me pasan a mí. Claro, y nos cerramos, sí, y nos cerramos. Y entender que Dios nos conoce, que Dios sabe por lo que estamos pasando cada uno y sabe con cuántas mochilas cargamos también, con cuánta culpa nos vamos cargando nosotros mismos, vamos aceptando de otros y nosotros mismos ponemos en otros. Y por eso creemos que es importante hablar de esto. No sé, ¿alguien más? No, que me venía a la mente, decía yo, wow, cómo el Señor Jesús a través de todo, de los 4 libros, también Dios en el Antiguo Testamento, cómo de las 1000 maneras, de las 1000 formas, Él nos pide que vayamos a Él. Impresionante, eso se me venía. Que Él es la fuente de todo. De todo. Y pensaba también en esto que mencionaba al principio de los fariseos, que Jesús los... no sé si no es castigar, sino que Jesús les hablaba duramente porque ellos ponían cargas pesadas en los demás y ellos no cumplían con eso. Pero algo que yo creo también porque ellos eran una figura importante pública, una figura que todo el mundo veía. Claro, un simple carpintero no lo iba a avergonzar. Claro, y era como vos decías antes de arrancar, que vos no decías, como era que dijiste que ni ellos podían entrar. Eso estaba por decir, sí. Eso está, a eso iba. Que muchas, o sea, Jesús les hablaba duramente porque ellos, dice su palabra, no dejaban que se acerquen o que pasen por la puerta hacia el reino de los cielos. O sea, ellos no pasaban por su actitud, por su corazón, que estaba lejos de Dios, pero tampoco dejaban que otros pasen. Muchas veces nos ponemos en esa posición o estamos haciendo fila para querer pasar y otros se ponen en la puerta. O sea, que hasta hoy en día pasa, digamos. Exacto, hasta hoy en día pasa. Ponemos cargas pesadas, ponemos normas, ponemos restricciones y con eso alejamos a la gente, la llenamos de culpa, cuando Jesús no quiere eso, sino que vengan a mí. Amén. Bueno, sin más, quería compartir. Sí, quiero agregar algo más. Pero dijimos sin más. Sí, algo más. Lo último. Para terminar. Con esto no queremos transmitir que somos libres de andar equivocándonos. Exactamente, buen punto. Vete y no peques más, le dijo. Eso, para resaltar esa parte que Jesús le dice, vete y no peques más. No quiere decir que va a ser fácil de ahora en más. Bueno, Jesús me perdona, me puedo acercar al Padre libremente porque Él me ama, Él me está esperando como el hijo pródigo. No quiere decir que va a ser fácil, bueno, no me voy a equivocar más. Porque el enemigo, como hablábamos, va a seguir usando estrategias para que volvamos a caer. Y cada vez más grandes, más difíciles de sobrepasar. Pero muchas veces tomamos la otra postura de decir, bueno, yo sé que Dios me perdona, entonces no importa si me equivoco. Yo sé que, bueno, Él está con los brazos abiertos, Él me ama.
Y mencionar esto que dijo Steffi, de que lo que dice Jesús es, bueno, vete y no te hagas más daño, porque los que salimos lastimados somos nosotros, Sí. y Él por amor a nosotros no quiere que volvamos a hacer eso. Más allá de que está mal, de que rompemos su corazón cada vez que nos dejamos llevar por el pecado fácilmente y no luchamos contra eso. Es para no hacernos daño a nosotros mismos. Y mencionar Romanos 6 para terminar. Romanos 6, del 1 al 4, que Pablo dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Entonces, ¿a qué apuntamos con este capítulo? Es que no cargues con mochilas que no te corresponden, Amén. que Jesús está a la espera para que le des un abrazo, para que inicies una conversación con Él, para que esas mochilas, esas cargas que llevas, las dejes a sus pies, pero también entender que su gracia nos va a sostener cada vez que nos equivoquemos, no nos va a perseguir para vivir una vida de pecado libremente, sino que su gracia nos va a sostener y cada vez que nos equivoquemos podemos volver a Él y ser transformados. Amén. Amén. Me gustaría que en este momento, si puedes tener tus ojos cerrados y que te imagines por un momento esta pequeña y breve, muy breve historia que escribí hace unas semanas y que servía para esto justamente. Yo estaba preparando algo para este momento, para cerrar este capítulo. Como te dije, si puedes mantener tus ojos cerrados. Y el contexto es dos personas X charlando en una plaza a oscuras, una noche fría de julio. Y esta primera persona pregunta: ¿qué es estar cerca de Jesús? ¿Te lo explico? Quiero que me lo expliques. No quiero una prédica. Quiero que alguien se tome el tiempo de explicarme sin decirme todo lo que hago mal. Quiero que esa persona se frene a enseñarme. Y que no me diga que así no puedo estar junto a Jesús. Estoy cansado de que me juzguen, de que me señalen, que opinen sin conocerme. Harto de las críticas, harto de la gente mala. ¿Sabes algo? Yo me equivoqué muchas veces. Intenté por mi propia cuenta y la verdad no funcionó ninguno de todos mis intentos. Y si querés que sea más específico, le fallé a gente que confió en mí más veces de la que podría contar. Y si estar cerca de ese Jesús depende de mí, de mis acciones, de mis estados de ánimo, de mis conductas, estaría del otro lado del mundo. Es cierto. Por eso te digo, los que me rodean solo hablan de cómo cambiarme, de lo que debo y no debo hacer, lo que debo dejar. Nunca aprendí lo que es amar, lo que es el perdón, solo tengo odio y rabia. Y si ese Jesús existe y se quiere sentar conmigo, lo cansaría seguro. No doy más. Perdóname que explote con vos. Vos no tenés nada que ver. Pero solo intento otra vez descargarme con alguien que me preste sus oídos. Y perdón si ligaste vos. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Jesús. Espera. ¿Dijiste Jesús? Sí. Eso significa que... Exacto. Vos sabés que todo lo que dije es porque lo siento así y es verdad.
Y no hay nada que puedas hacer para cambiar eso, para cambiar el hecho de que todo el mundo me abandonó. Y lamento decirte esto, pero vos también me abandonaste. Lo hiciste con mi mamá en aquella sala fría del hospital, lo hiciste con mi papá cuando no pudo conseguir nunca trabajo, lo hiciste con mi hermano que empezó a tomar y una noche fue demasiado y me duele y mucho. Y no lo puedo negar. Ya sé que te duele. Pero nunca te abandoné, hijo. Yo estuve en medio de todas las oraciones por la sanidad de tu mamá. Y era necesario que sucediera así. Y hoy ella está conmigo. Si tu papá conseguía trabajo enseguida, vos te quedabas solito con tu hermano. A muy temprana edad. Y hoy lo tiene, pero claro, no sabías. Porque te fuiste. Con respecto a tu hermano, bueno, él eligió su futuro. No puedo meterme en sus decisiones, pero sí le puse gente adelante para que la hablara y que me busque, y él no lo hizo. Vos estás a tiempo. Bueno, perdóname, no sabía todo eso. Bien, ya diste tu primer paso hacia mí. Pero tengo miedo, me van a ver mal. Tranquilo, me van a ver a mí. Te amo, no te alejes. Nunca, papá.